Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente estamos en la revisión de un proyecto que ajusta las partidas presupuestales del instituto y que tiene un precedente en la disminución de 950 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre del año pasado. Es un hecho que ya cuando el Instituto Nacional Electoral envió el proyecto de presupuesto de esta institución para el ejercicio 19, ya se había incorporado una disminución sensible de los recursos que el instituto requería para su funcionamiento. Ese es un primer punto que me parece importante de mencionar. También creo que es importante enfatizar un hecho que ocurrió durante la aprobación del presupuesto, que es que el Instituto Nacional Electoral proporcionó toda la información técnica que fue requerida por los diputados. Concretamente, en algún momento se le entregó al diputado Mario Delgado la información técnica necesaria que justificaba las partidas de esta institución y también a las autoridades, a las nuevas autoridades hacendarias del gobierno federal para que se pudiera revisar todas y cada una de las partidas del Instituto Nacional Electoral. Es decir, no hubo falta de información, hubo falta de revisión de la información entregada, eso es lo que me parece a mí un hecho concreto en esta aprobación, y me parece que es desacertado que después en un esquema de declaraciones del propio presidente de la Junta de Coordinación Política se hagan señalamientos de que si el INE revisa sus partidas y las ajusta de nueva cuenta, podría salir con los recursos que se tienen. Decía de manera correcta la consejera San Martín y el consejero Benito Nasif que el instituto finalmente es la síntesis de un conjunto de acuerdos que se tomaron para deconstruir primero en el origen las prácticas del fraude electoral que eran inaceptables a finales de los años 80. El IFE surgió justamente como una instancia para procesar la agenda político-electoral. Ha sido esta institución la que privilegiadamente ha servido para el desahogo de la agenda político-electoral y para establecer muchos de los acuerdos que en esta materia en los últimos ya más de 28 años se han establecido en este país. También es un hecho que la reciente creación del Instituto Nacional Electoral ha incrementado de manera sensible las atribuciones del propio instituto. Ahora se realizan actividades que tienen que ver directamente con la organización de las elecciones locales. Así que una disminución tan severa de las partidas presupuestales colocó al INE ante varios dilemas. Uno primero sería, por ejemplo, determinar si quitamos los 950 millones con cargo al cumplimiento de las atribuciones centrales del instituto, entre otras, por supuesto, el funcionamiento de 868 módulos de atención ciudadana que hoy día se encargan de hacer todos los trámites de actualización y de incorporación al padrón de electores, que dicho sea de paso también es la base de datos más importante de los mayores de edad en este país y cuya credencial se expide de manera gratuita con cargo justamente a este presupuesto. Es un pago que se realiza a través de los recursos públicos que recibe el instituto y el ciudadano no eroga ninguna cantidad. Anualmente nosotros hacemos una entrega entre 13 y 15 millones de credenciales de elector, habida cuenta del conjunto de trámites adicionales que se realizan para que esa instancia del Instituto Nacional pueda funcionar adecuadamente. También tenemos la organización de 5 elecciones de carácter local, lo hemos dicho con mucha insistencia en esa materia, así que el dilema también es de reducir 950 millones y no cumplir con las obligaciones que el instituto tiene en esas elecciones, y se habló incluso en algún momento de hacer una delegación de atribuciones a los órganos electorales de los estados. Cierto, hubiese generado una discusión amplia con los partidos porque es un hecho que hay una confianza en la institución para organizar las elecciones y hay ciertas dudas en algunos órganos electorales de los estados para que se cumpla con esas actividades. Y por consecuencia, pues también era un dilema que no tenía mayores posibilidades de solución más allá de que el INE asumiera plenamente las atribuciones que le corresponden en esa materia. También creo que es un hecho que el INE enfrentaba otro dilema.
hacer un despido masivo, así nada más porque sí, del personal del Instituto Nacional Electoral, es un tema que el INE no iba a acompañar, porque independientemente de que la plantilla del instituto se refleja en muchas oficinas instaladas a lo largo y ancho del país, al menos una junta ejecutiva en cada cabecera distrital, una junta ejecutiva en cada una de las capitales de las entidades federativas, y vuelvo a insistir, los 868 módulos abiertos para la atención del público en general para los trámites del padrón, pero también otras atribuciones centrales como la fiscalización centralizada, como la administración de los tiempos en radio y televisión, y por cierto, un conjunto amplio de convenios que el Instituto Nacional Electoral ha suscrito con diversas instancias del gobierno federal y con diversas instituciones para que se potencialice el uso, por ejemplo, de la credencial para votar con fotografía y de la base de datos del padrón, señaladamente con la PGR recientemente para temas de identificación de personas que lamentablemente han fallecido y que no se pueden identificar con plenitud, recientemente con la propia Secretaría de Gobernación para que el gobierno federal aproveche la infraestructura en el tema del monitoreo de los spots de la propaganda gubernamental, y un conjunto amplio de actividades. No se trata de una institución que está estática o que tiene periodos muertos amplios, es una institución que trabaja y que es una institución que permanentemente está aportando una serie de situaciones importantes para el país. Así que no se trata de un capricho y no se trata de que el Instituto Nacional Electoral esté defendiendo salarios de los consejeros. Nosotros hemos manifestado claramente una postura con relación a ese punto, y en este proyecto de presupuesto nosotros habíamos incluido evidentemente una reducción al salario de los propios consejeros electorales, no así a la plantilla de personal del instituto. Creo que también en el esquema de la reducción de los 950 millones se ha afectado una parte sensible del funcionamiento del instituto, porque el instituto no es solamente la estructura ejecutiva y técnica de la institución, ni solo los consejeros electorales, sino también las oficinas de los partidos y también las oficinas de los consejeros del Poder Legislativo, y son estas últimas las que se han visto afectadas con esta reducción de los 950 millones de pesos. Nosotros hacemos una apuesta porque las negociaciones que comanda el consejero presidente de esta institución, que han sido respetuosas en el marco de la ley, defendiendo la autonomía de la institución, sean las que nos lleven a la mejor solución posible en el transcurso de los próximos 5 meses. Pero bien lo ha dicho también el consejero Murayama, yo lo suscribo en todos sus términos. Nosotros nos vamos a pegar al Estado de Derecho. No vamos a claudicar en el tema de la controversia constitucional que se ha establecido, porque es importante que quede claro cuál es el criterio de asignación de las partidas presupuestales para una institución que desde un principio fijó una partida racional, objetiva y limitada a las atribuciones esenciales que se tienen para el 2019. Yo acompañaré en sus términos el proyecto que está a consideración de este Consejo General. Es todo, señor presidente.